Dios tiene misericordia. Fíjese, hermano, qué bonito entendió ahí el apóstol San Pedro en parte, hermano, que verdaderamente Dios, hermanos, de ahí en adelante iba a tener bendición de toda lengua, de toda tribu. No importa lo que sea, no importa lo que hable, el Señor va a tener misericordia, sin hacer diferencia de raza, sin hacer diferencia de color, sin hacer diferencia de nada, hermano. Amén, hermanos. Amén, amén. Y en esto hay gozo en nuestras vidas. Gloria a Dios. Hay grande gozo. Amén, amén. No me quiero extender mucho, hermano. Aleluya, gloria. Nada más quiero que vea la escritura que pusimos al principio, hermanos, en el libro de los Hechos. Cuando el apóstol San Pablo, hermanos, fue apartado por el Señor Jesucristo para la obra del Señor, vemos, hermanos, vemos que a este discípulo el Señor desde el principio lo instruyó muy bien, hermano. Sabiendo que era un discípulo, hermano, que se preparó en las mejores escuelas, en Tarso de Cilicia, ¿verdad? Que estudió allí, hermanos, en una preparación, pues digamos, podemos decir en educación. Amén. Fue una persona bien preparada en conocimiento, de acuerdo a la ciencia del mundo. Pero este discípulo, hermanos, pues ignoraba. ¿Para qué él estaba estudiando tanto? ¿Para qué él se estaba preparando? Él no sabía, hermano. Sabemos que de acuerdo a la religión judía, de acuerdo a la ley, también fue muy preparado, hermano. Pues dice la Escritura que fue criado a los pies de un doctor de la ley, llamado Gamaliel. Un doctor de la ley, hermanos, se cree que un doctor, hermanos, era aquellos que sabían el Pentateuco de memoria, aquellos que sabían los primeros 5 libros del Antiguo Testamento de memoria, porque los conocían totalmente, porque esos 5 libros contenían toda la ley. Pues con uno de esos se crió el apóstol Pablo, hermano. Por eso cuando llegó, como lo dijimos anoche, hermanos, cuando él empezó a oír que Cristo, que mucha gente andaba creyendo en un Cristo, él se llenó de celo, hermano. ¿Cómo que va a venir un hereje? ¿Cómo que va a venir alguien a cambiar, hermanos, la ley? ¿Cómo que alguien nos va a cambiar lo que hemos creído por tantos años? Pero todo era plan de Dios, hermano. Amén, bendito Dios. Todo era plan de Dios. Cuando ya fue apartado para el ministerio, cuando ya conoció al Señor, hermano, el Señor lo apartó. Aquí dice en este versículo que estando en ese tiempo ministrando en aquel lugar, que había doctores, había varones allí de Dios, pero habló el Espíritu y dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual os he llamado. Un discípulo, hermanos, para una obra, un discípulo para un ministerio, y Bernabé también. Más adelante, hermanos, vemos que este discípulo llamado Pablo ya estaba ejerciendo su ministerio. Pero vemos que este discípulo, de acuerdo a la carne, hermanos, quería convertir a los de su nación. Quería convertir a los del mismo pueblo de Israel, hermanos, eran sus hermanos en la carne. Y tenía el amor, hermanos, de hacerlos entender. Y vemos en el capítulo 13, versículo 44, dice: y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. La ciudad, hermanos, en aquel lugar se reunieron a oírlo. Y dice, hermanos, que el apóstol Pablo, predicando, los judíos le daban la contra. Dice en el versículo 45: mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando la libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y nos juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí,
nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. Fíjese, hermano, el mensaje era para el pueblo de Israel en ese momento, pero la desecharon. Y dijo el apóstol Pablo, pues no quieren el mensaje, nos vamos a los gentiles. Y eso es lo que hizo el apóstol San Pablo, hermanos. Se fue haciendo viajes y viajes, hermano, levantando iglesias, levantando, hermanos, y poniendo el fundamento sobre los gentiles, hermano, que era Cristo Jesús, que creyeran en el Señor Jesucristo. Porque decía el apóstol Pablo en sus cartas, porque no me he propuesto saber algo, ni enseñaros otra cosa que no sea del Señor. Porque no iba a enseñar otra cosa el Señor, hermano, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol llevaba el mensaje de salvación, hermano, y levantó varias iglesias. Cada una de las cartas, hermanos, que nosotros tenemos es una carta que iba dirigida a esa iglesia, ¿verdad? Es una carta que llevaba el destino de una obra que él había levantado ya. Y el apóstol quería, hermanos, que esas gentes de entre los gentiles, que esos que salían del paganismo, que esos que salían, hermanos, de idolatrías, quería el apóstol San Pablo que se engendraran en Cristo, que siguieran a Cristo con todo su corazón, no como el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel decía el Señor, este pueblo únicamente de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues el apóstol quería que el pueblo gentil se ejercitara en la palabra, hermanos. Y vemos, hermanos, ya para terminar, bendito Dios, Gloria al Señor, aleluya. que en su doctrina el apóstol San Pablo dice estas palabras en la carta 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además, dice el apóstol San Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, ¿qué dice, hermano? Sois salvos. Y si no las retenéis, creísteis en vano. Fíjese, hermano, el evangelio que el apóstol San Pablo traía era un evangelio completo. Si permanecéis fundados y firmes, dijo en otra ocasión, y firmes en la fe y en el evangelio que os he predicado, seréis salvos. Es necesario, hermanos, entender, hermanos, esta doctrina y perseverar en ella. Entender, hermanos, cada una, hermanos, de las escrituras que el apóstol San Pablo dejó en su doctrina y andad en ellas. Amén. Siendo enseñados, hermanos, por el evangelio, sabiendo que, como dijo el apóstol San Pablo en una ocasión a los Gálatas, este evangelio no lo recibí de hombres. Amén, hermanos. El apóstol San Pablo no fue y le dijo a Pedro, Pedro, mira, ya me bauticé, mira, ya recibí el Espíritu Santo, dime qué hago. No, hermano, Pedro no le enseñó esa doctrina. Conoció a Pedro, estuvo con él unos días, hermano, pero dice el apóstol San Pablo, no fui enseñado de hombres, este evangelio no lo recibí de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Amén, bendito Dios. Así que este evangelio que tenemos, hermano, nosotros, esta salud tan grande, es un evangelio revelado para salud de las almas, para salud de nosotros, hermano, para que perseveremos en él. Así que, hermano, Dios nos bendiga y nos ayude a caminar en este evangelio todos los días de nuestra vida, hermano. Este camino no es a la mitad, hermano. Tenemos una carrera que nos propuso el Señor, hermanos, amén. Y hay que correrla con gozo. Amén. Vamos contentos, hermano. Vamos bendecidos, amén, hermano. Vamos. ¿Qué nos falta? Nada, hermano. Tenemos al Señor con nosotros. Tenemos la misericordia. ¿Qué tal si el Señor, hermano, no haya muerto en la cruz del Calvario? ¿Qué tal si no haya sido el plan, hermanos, de que los gentiles fuesen salvos también? Anduviéramos igual, sin Dios, sin esperanza. Anduviésemos sin Él, hermanos, día tras día y con ese vacío en nuestro corazón. Pero al día de hoy, hermano, le damos gracias a Dios
porque esperamos la corona de justicia, la cual dijo el apóstol San Pablo en un día a aquel joven llamado Timoteo. Amén, hermanos. Le dijo a Timoteo: Timoteo, te requiero yo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en el día de su venida, que prediques la palabra, Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que tenía que insistir el apóstol Timoteo, hermano, porque vendrán tiempos peligrosos, tiempos cuando no se va a predicar la sana doctrina, tiempos